Hoy quiero hablarte de por qué decir hasta aquí también es amar, es una forma de amar, y por qué nos sentimos culpables cada vez que ponemos un límite a las personas que están cercanas a nosotros y son nuestros vínculos que amamos, ¿eh? ¿Por qué nos sentimos culpables cuando decimos que no? ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites precisamente a las personas que más queremos? A veces somos capaces de soportar situaciones que nos hacen daño durante años, justamente. Callamos, cedemos, justificamos y volvemos a dar otra oportunidad. Pero el día que finalmente decidimos hasta aquí, aparece la tan conocida culpa. Nos preguntamos si estaremos siendo demasiados duros, si estaremos exagerando, si podríamos aguantar un poco más, y alguna vez algunas veces terminamos pidiendo perdón por haber expresado una necesidad completamente legítima. Hoy quiero hablarte de esa culpa, de la culpa que aparece cuando decides dejar de tolerar algo que te está haciendo daño, porque decir hasta aquí no siempre significa dejar de amar. A veces significa comenzar a respetarte. Imagina a una mujer, vamos a crear la historia, como hacemos siempre en los videos anteriores, y en este caso la vamos a llamar Marta. Marta adoraba a sus nietos, le gustaba pasar tiempo con ellos, recogerlos del colegio, prepararles la merienda. Su hijo lo sabía. Al principio le preguntaba, ¿no? Si podía cuidarlos alguna tarde, pero con el tiempo dejó de preguntarle, simplemente la llamaba y le decía: mamá, mañana te llevo a los niños porque tengo una reunión. Marta casi siempre aceptaba. Algunas veces tenía otros planes, otras estaba cansada, pero temía que si decía que no, su hijo pensara que era una mala madre o una mala abuela. Un sábado, Marta había quedado con unas amigas a las que llevaba meses sin ver. Su hijo la llamó aquella misma mañana: necesito que te quedes con los niños esta tarde. Por primera vez Marta reunió valor y contestó: hoy no puedo, tengo un compromiso. Su hijo guardó silencio y después respondió: bueno, ya veo cuáles son ahora tus prioridades. Aquella frase fue suficiente. Marta sintió una presión enorme en el pecho. Comenzó a justificarse. Explicó que hacía mucho que no veía a sus amigas, que siempre estaba disponible cuando la necesitaban. Pero antes de terminar la conversación, ya había cancelado su plan. Esa tarde cuidó a sus nietos. Lo hizo con cariño porque los quería, pero también sintió enfado, tristeza y una profunda decepción consigo misma. No estaba enfadada con los niños, estaba enfadada porque una vez más se había abandonado para evitar que otras personas se molestaran. Y esto nos ocurre muchas veces. No cedemos porque realmente queremos hacerlo, cedemos porque no soportamos la incomodidad que aparece cuando el otro se enfada, se decepciona o nos acusa de ser egoístas. Entonces confundimos el malestar del otro con la prueba de que hemos hecho algo malo. Pero que alguien se enfade con tu límite no significa que tu límite sea injusto. Algunas personas se enfadan simplemente porque estaban acostumbradas a que nunca lo pusieras. Estaban acostumbradas a que siempre dijeras que sí, a que cambiaras tus planes, a que resolvieras tus problemas o sus problemas, a que resolviera sus problemas, a que tolerara cierta palabra o comportamiento. Y cuando esa disponibilidad comienza a cambiar, sienten que están perdiendo algo que consideraban asegurado. Muchas veces no reaccionan contra tu límite, reaccionan contra la pérdida de sus privilegios. Por eso es importante comprender qué es realmente un límite. Un límite no es un castigo, no es una amenaza, no es una manera de vengarte, ni de obligar al otro a hacer lo que tú deseas. Un límite es la línea que marca donde termina la libertad del otro y donde comienza tu dignidad. Decir: si vuelves a hacer eso, no volverás a verme jamás. Puede ser una amenaza pronunciada desde la rabia. En cambio, si dices: si comienzas a insultarme, terminaré la conversación,
Hablaremos cuando podamos hacerlo, pero con respeto. Eso es un límite. No estás intentando controlar al otro, estás explicando qué harás tú para protegerte si se repite una conducta. Un límite no dice tú tienes que cambiar, un límite dice yo no voy a seguir participando de esta manera, y ahí reside su verdadera fuerza. No podemos obligar a nadie a hablar con respeto, a tratarnos bien o a tener en cuenta nuestras necesidades, pero sí podemos decidir cuánto tiempo permaneceremos en un lugar donde somos constantemente dañados. ¿Por qué nos produce tanta culpa hacerlo? Porque muchas personas aprendieron que amar era aguantar, que una buena madre debía estar siempre disponible, que una buena pareja tenía que comprenderlo todo, que una buena hija debía cuidar a sus padres sin cansarse ni protestar, que una buena amiga tenía que escuchar a cualquier hora. Quizá creciste escuchando frases como la familia está por encima de todo, por amor hay que hacer sacrificios, no seas egoísta. Estás explicando qué harás tú para protegerte si se repite una conducta. Un límite no dice tú tienes que cambiar. Un límite dice yo no voy a seguir participando de esta manera, y ahí reside su verdadera fuerza. No podemos obligar a nadie a hablar con respeto, a tratarnos bien o a tener en cuenta nuestras necesidades, pero sí podemos decidir cuánto tiempo permaneceremos en un lugar donde somos constantemente dañados. ¿Por qué nos produce tanta culpa hacerlo? Porque muchas personas aprendieron que amar era aguantar, que una buena madre debía estar siempre disponible, que una buena pareja tenía que comprenderlo todo, que una buena hija debía cuidar a sus padres sin cansarse ni protestar, que una buena amiga tenía que escuchar a cualquier hora. Quizá creciste escuchando frases como la familia está por encima de todo. El problema no está en ayudar ni en hacer sacrificios de manera consciente. Hay momentos en los que el amor necesita generosidad, paciencia y entrega. El problema aparece cuando el sacrificio deja de ser una elección y se convierte en una obligación permanente. Cuando siempre eres tú quien comprende, cuando siempre eres tú quien cede, cuando todos pueden tener un mal día excepto tú, cuando las necesidades del otro se convierten en una urgencia y las tuyas pueden esperar indefinitivamente. Eso ya no es amor recíproco, es una relación sostenida por tu renuncia. Y ninguna relación puede ser verdaderamente sana si para conservarla necesitas dejar de ser tú. Hay una diferencia fundamental entre la culpa verdadera y la culpa aprendida. La culpa verdadera aparece cuando actuamos contra nuestros valores, cuando dañamos deliberadamente a alguien o cuando sabemos que hemos cometido una injusticia. Esa culpa puede ayudarnos a reconocer un error y repararlo, pero la culpa aprendida aparece cuando dejamos de hacer aquello que los demás esperaban de nosotros. No hemos hecho nada malo, simplemente hemos dejado de obedecer una expectativa. Por eso, cuando sientas culpa, después de poner un límite, puedes hacerte una pregunta. ¿Realmente he hecho daño o simplemente he decepcionado a alguien que esperaba que volviera a decir que sí? Decepcionar una expectativa no es lo mismo que herir a una persona. Decir, hoy no puedo cuidar de los niños, por ejemplo, no significa que no quieras a tus nietos o que Marta, en todo caso, no quiera a sus nietos. Decir, no puedo prestarte más dinero no significa que deseas que el otro fracase. Decir, por ejemplo, no voy a continuar con esta conversación mientras me sigas gritando, no significa que estés abandonando a esa persona. Decir, necesito tiempo para mí, no significa que hayas dejado de amar a tu pareja. Un límite no niega el amor, niega la manera en la que ese amor estaba siendo utilizado. También debemos comprender que poner límites no siempre se sentiría o se sentirá bien al principio. Uno mismo
y ni siquiera al otro. A veces pensamos que si estamos tomando una decisión correcta, deberíamos sentirnos tranquilos inmediatamente, pero no funciona así. Puedes estar haciendo algo necesario y al mismo tiempo sentir miedo, tristeza o culpa. Puedes saber que necesitas alejarte de una situación y aún así echar de menos a la persona. Puedes decidir no responder a una llamada agresiva y pasar la noche preguntándote si hiciste lo correcto. La incomodidad no demuestra que te hayas equivocado, muchas veces demuestra que estás haciendo algo nuevo, estás saliendo del papel que desempeñaste durante años, estás dejando de ser la persona que siempre se adapta y cualquier cambio profundo provoca miedo, incluso cuando nos conduce hacia un lugar más sano. Poner un límite también implica aceptar que no controlamos la reacción del otro. Puedes expresarte con respeto, elegir bien las palabras, explicar tus razones, pero aún así la otra persona puede enfadarse. Quizá te acuse de ser egoísta, tal vez digas que has cambiado. Y aquí aparece una de las partes más difíciles, mantener el límite sin convertirlo en una batalla. No necesitas convencer al otro de que tu límite es legítimo. Puedes escucharlo, pero no tienes que entrar en una explicación interminable. A veces cuando más nos justificamos, más parece que estamos pidiendo permiso para cuidar de nosotros mismos. Puedes decir: comprendo que te moleste, pero hoy no puedo. Entiendo que no estés de acuerdo, pero mi decisión es esta. No quiero discutir. Cuando podamos hablar con respeto, continuaremos. Son frases breves. No atacan, no humillan, pero tampoco dejan abierta una negociación sobre tu dignidad. Muchas personas cometen el error de esperar hasta estar completamente agotadas para poner un límite. Callan durante meses, a veces muchos años, acumulan enfado, decepción y resentimiento y finalmente explotan. Entonces el límite sale en forma de grito, de amenaza o de una ruptura repentina. Después se sienten culpables por la manera en la que reaccionaron y vuelven a tolerarlo todo. Por eso es importante no esperar a estar destruidos. Los límites deben aparecer antes del estallido. Cuando algo comienza a incomodarte, exprésalo. Cuando una conducta se repite, nómbrala. Cuando necesites tiempo, pídelo. No es necesario esperar hasta odiar a alguien para permitirte decir que no. Un límite expresado a tiempo puede proteger el amor, porque cuando no ponemos límites, el resentimiento empieza a ocupar el lugar del cariño. Seguimos ayudando, pero lo hacemos enfadados. Seguimos escuchando, pero ya no queremos escuchar. Seguimos estando, pero nuestra presencia se vuelve fría y distante. Y un día culpamos al otro por todo lo que nosotros aceptamos en silencio. Decir hasta aquí antes de llegar a ese punto puede ser una manera de cuidar el vínculo. Es decir, te quiero demasiado como para continuar relacionándome contigo desde el resentimiento. Quiero estar presente, pero no de cualquier manera. Quiero ayudarte, pero no a costa de destruirme. Volvamos a Marta. Después de aquel sábado, pasó varios días enfadada consigo misma. Comprendió que el problema no era cuidar de sus nietos, el problema era que su hijo daba por hecho que ella debía estar disponible. Decidió hablar con él, le dijo: quiero que sepas que adoro a estar con los niños y que seguiré ayudándote cuando pueda, pero necesito que me lo preguntes con tiempo y que aceptes que algunas veces voy a decirte que no. Ser tu madre y ser su abuela no significa que yo no tenga una vida propia. Su hijo no se molestó, le recordó todas las veces que él también le había ayudado y le dijo que estaba exagerando. Marta sintió otra vez la culpa. Estuvo a punto de retirar lo que había dicho, pero respiró y respondió: agradezco todo lo que hiciste por mí. Esto no es una competición para ver quién ha dado más. Te estoy explicando lo que necesito para que podamos relacionarnos mejor. Su hijo no la comprendió inmediatamente
Y esto también es importante. Un límite no es correcto solamente cuando el otro lo acepta con una sonrisa. El límite de Marta era válido, aunque a su hijo no le gustara. Con el tiempo él comenzó a preguntarle antes de organizar sus planes. Algunas veces Marta podía ayudarlo y otras no. Su relación no se terminó, simplemente dejó de sostenerse sobre la obligación silenciosa de que ella siempre debía estar disponible, pero también podría haber ocurrido que su hijo no cambiara. En ese caso, Marta habría necesitado mantener su decisión, porque un límite que solamente pronunciamos pero nunca sostenemos termina convirtiéndose en una petición que el otro aprende a ignorar. Mantener un límite no significa volverse rígido. Podemos revisar nuestras decisiones, hacer excepciones o cambiar de opinión, pero una excepción debe nacer de nuestra libertad, no del miedo a que dejen de querernos. Y aquí aparece otra pregunta importante. ¿Qué personas permanecen en tu vida? ¿Por qué te aman? ¿Y cuáles permanecen porque siempre consiguen de ti lo que necesitan? Es una pregunta incómoda. Cuando comiences a poner límites, algunas relaciones se volverán más sinceras. Las otras personas que realmente te quieren aprenderán a conocerte. También cuando dices no. Otras quizás se alejen, no porque hayas dejado de amar o te hayan dejado de amar, sino porque la relación solamente funcionaba mientras tú te sacrificabas. Eso puede doler, pero perder un vínculo que exigía que te perdieras a ti no siempre es una pérdida, a veces es el comienzo de una recuperación. Una casa no es más acogedora porque no tenga puertas. Una casa sin puertas queda expuesta a que cualquiera entre, permanezca, desordene sus habitaciones y se marche sin preguntar. Las puertas no existen para impedir el amor, existen para decidir cómo, cuándo y a quién dejamos entrar. Con nuestras vidas ocurre lo mismo. Poner límites no significa levantar un muro alrededor del corazón, significa colocar una puerta que puede abrirse desde la confianza, el respeto y la reciprocidad, y que también puede cerrarse cuando alguien entra únicamente para dañar, exigir o utilizar. Quizá hoy necesites decirle hasta aquí a alguien. Tal vez no sea necesario terminar la relación, quizás solamente tengas que cambiar la manera en la que participas en ella. Puedes decir te quiero, pero no voy a aceptar que me humilles. Quiero acompañarte, pero no puedo responsabilizarme de tu vida. Puedo ayudarte esta vez, pero no continuar haciéndolo siempre. No quiero alejarme, pero tampoco quiero seguir perdiéndome. Es posible que sientas culpa después de pronunciar esta palabra. Cuando aparezca, no corras inmediatamente a retirar tu límite. Escucha esa culpa, pregúntate de dónde viene. Quizá no esté diciéndote que has hecho algo malo, quizás sea la voz antigua que aprendió que para conservar el amor tenías que aguantarlo todo, pero hoy ya no eres aquella niña o aquel niño que necesitaba obedecer para sentirse seguro. Hoy puedes comprender que el amor que exige tu silencio, tu agotamiento, tu desaparición, no es un amor que te proteja. No necesitas dejar de amar, necesitas aprender a amarte también mientras amas a los demás, porque decir hasta aquí no siempre cierra una historia. A veces abre por primera vez la posibilidad de una relación verdadera, una relación en la que puedas querer sin miedo, dar sin quedarte vacío, acompañar sin cargar con la vida del otro y permanecer sin dejar de ser tú. Tal vez alguien se enfade cuando pongas tu primer límite, tal vez te diga que has cambiado y quizá tenga razón. Has cambiado porque estás comenzando a comprender que tu amor tiene valor, pero tu dignidad también, que tu entrega es hermosa, pero no debes convertirte en una condena. Y que decir hasta aquí no significa necesariamente ya no quiero, a veces significa te quiero, pero yo también existo.